En la cultura judía antigua, los estudios formales comenzaban a los 6 años de edad. Los varones judíos se inscribían en la escuela de su sinagoga local, la cual era llamada Bet Sefer, que quiere decir la casa del libro. De acuerdo a la tradición, los niños empezaban sus clases y empezaban a descubrir lo maravilloso que era la palabra de Dios. Algunos maestros lo que hacían eran embarrar o poner miel dentro de los pizarrones para que los niños pudieran acercarse y probarlas. Literalmente, los niños probaban del pizarrón donde estaban las palabras, la miel que venía. Y los maestros aprovechaban para enseñar lo que nosotros tenemos en el Salmo 119, cuando dijo el salmista: «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca». Lo que interesaba era que los niños aprendieran, o las personas aprendieran desde pequeños, cuán sabrosa, cuán deliciosa y cuán necesaria era la palabra de Dios. Esta era la lección más importante para toda su vida, era la primera. Lo primero que debemos aprender nosotros es que no hay nada más dulce que la palabra de Dios. Podemos saborearla, disfrutarla, alimentarnos de ella y tener nuestro espíritu fortalecido. Jesucristo dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Les enseñaba esto a los niños, que la Biblia es la tierra de leche y miel. Les enseñaba a los niños que la verdadera tierra prometida es la Biblia, en donde encontramos todas las bendiciones que el Señor nos quiere dar y nos tiene prometidas y que nos dará. A los 10 años, es decir, 4 años más tarde, los niños, después de graduarse del Bet Sefer, que es la casa del libro, ya se habían aprendido de memoria toda la Torá. Es decir, todas las letras y cada una de las palabras que se encuentran en los primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ya habían quedado grabadas en la memoria de cada uno de estos pequeños. Sí, es verdad, es de sorprenderse. Desde los 6 años hasta los 10 años, en 4 años, los niños ya sabían de memoria los primeros 5 libros de la Biblia. No somos llamados a ser judíos, somos llamados a seguir a Jesús. Sin embargo, creo que esta práctica que el Señor dejó instituida, deberíamos de imitarla. Memorizar la palabra de Dios, saborearla. Un niño de 6 años puede memorizar todos estos libros y disfrutarlos y saborearlos. ¿Sabes? Nosotros también pudiéramos tener, en alguna medida, en algún momento, en alguna forma, este rico manjar, y lo tenemos a nuestro alcance. Después de graduarse del Bet Sefer, la casa del libro, los mejores alumnos seguían al Bet Talmud, que es la casa del aprendizaje. Desde los 10 hasta los 14 años, los alumnos memorizaban el resto de las escrituras hebreas. Es decir, a los 14 años de edad, un niño en ese entonces ya sabía de memoria todo el Antiguo Testamento. ¿Te has preguntado cómo era que Jesús podía debatir con los sacerdotes y con los fariseos cuando se perdió, según lo que nos platica Lucas, a los 12 años de edad? No era porque sucedió un milagro, era porque sus padres le instruyeron en la palabra de Dios. Nosotros debemos aprender de la palabra, comer de la palabra y alimentarnos de la palabra. El mejor tesoro que tú puedes dejarle a tus hijos es la lectura de la palabra de Dios. La mejor herencia que les puedes dejar a tus hijos, te vuelvo a repetir, es el amor por la palabra de Dios. La mejor herencia que me dejaron mis padres fue el amor por la palabra de Dios. Recuerdo siempre levantarme por la mañana desde que tengo memoria, ver a mi papá y a mi mamá leer la Biblia desde las 5 o 6 de la mañana, estudiando un pasaje, comentando un pasaje, leyendo la palabra de Dios. Quizá pudimos tener algunas necesidades, pero la palabra del Señor siempre fue la fortaleza en nuestra casa. Hemos tenido errores, fallas, pero en todos los momentos hemos encontrado que la palabra de Dios tiene el momento y el mensaje adecuado para cada situación. Hemos tenido momentos de abundancia, de alegría, de regocijo, y la palabra de Dios siempre ha sido quien nos mantiene firmes en una posición de humildad, de tranquilidad y de sometimiento a la voluntad del Señor. A los 12 años, Jesús estaba discutiendo con los mejores maestros de la ley. Esos eran los asuntos de su Padre. ¿Cuántas veces nosotros pensamos o consideramos que un pequeño de 6, 7, 9, 10, 12 años todavía no está preparado para leer la palabra de Dios? Empieza a inculcar en tus hijos el amor por la palabra.
hazlo con un ejemplo, que ellos te vean alimentarte de la Biblia, que ellos te escuchen hablar de la Biblia, que ellos sepan que lo que rige tu vida es la palabra de Dios. Después de los 14 años, seguí otra escuela llamada del Bet Talmud, seguí una escuela llamada el Bet Midrash, la casa de estudio. Los que no llegaban a esta altura se dedicaban a los labores de su casa. Los candidatos y que terminaban esta escuela llegaban al nivel de rabino local. Si el rabino los escogía, les hacía una invitación verbal que era Lech Aharai, que quiere decir, ven, sígueme. Jesús, a todos sus discípulos, era la expresión, ven, sígueme. Y es aquí donde tenemos que prestar bastante atención, porque la invitación que Jesús nos hace ha dejado escrito en la palabra de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Seguir a Jesús tiene que ver con enamorarnos de lo que Él ha dicho. Tiene que ver con escribir, con comentar, con llenar en nuestra mente y en nuestro corazón cada uno de los versículos que encontramos en la palabra de Dios. La Biblia no fue hecha para leerse solamente. La Biblia fue hecha para memorizarla y para meditar en ella. Es necesario que permanezcamos en la palabra de Dios y que permitamos que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Lo que nos surge es tener ese encuentro con Dios. Necesitamos en cada momento, en cada amanecer, en cada noche, en cada atardecer, una palabra que nos dé aliento, que nos alimente, que nos fortalezca, que nos anime. Y lo único que puede darnos eso es la palabra de Dios. Jesucristo les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Qué es permanecer en las palabras de Dios? Es obedecerlas, es amarlas, es estar al pendiente de ellas. El capítulo más largo de la palabra, de la Biblia, es el Salmo 119. Y es una poesía, es un acróstico a la ley de Dios, al mensaje que está escrito. Sin lugar a dudas, el Señor te ha hablado a través de una oración y lo quiere hacer. Hay una voz muy personal, hay una voz tan particular, porque Dios es un Dios que nos habla de manera particular a cada uno de nosotros. Pero hay una palabra que dejó una revelación general para toda su iglesia, para todos aquellos que le aman, y eso es la Biblia. Lo tenemos al alcance de la mano. El peligro es cuando nosotros menospreciamos lo que el Señor ya ha puesto en nuestras manos por buscar aquello que no tenemos. Empieza a valorar la Biblia, empieza a alimentarte. Si quieres que Dios te dé un mensaje más claro, tienes que llenarte de la palabra de Dios. Vuelvo a repetirte lo que dice Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecen en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Quizá es necesario leer más palabra. Quizá es necesario leer más la Biblia para poder obtener la respuesta que estamos pidiendo. Las disciplinas espirituales siempre van de la mano: Biblia, oración y ayuno. No podemos decir, esta es más importante que la otra. Sin embargo, la palabra de Dios es lo que hace que permanezcamos en la roca. La roca es Jesús, pero lo que nos hace permanecer prendidos a Él, tomados de Él, cerca de Él, es la palabra que Él ha dejado escrita. ¿Quién escribió la Biblia? Hombres como tú y como yo, inspirados por el Espíritu Santo, y dejaron marcadas esas palabras que dan vida. Millones y millones de vidas han sido cambiadas, naciones enteras, en generaciones, por el poder de la palabra de Dios. No lo menosprecies. Lo que nos hace permanecer cerca de Él es su palabra. No solamente es leerla, medita en ella, saboréala. Hay ocasiones en las cuales vas a leer un capítulo y lo vas a olvidar. Pero hay momentos en los cuales lees una parte de la palabra de Dios y estás pensando en ella todo el día, toda la noche y pasan semanas. Te invito a que en tu diario de oración llenes también de versículos bíblicos. Cada versículo que vemos en esos 40 días, ve anotando lo que a ti te habla, lo que a ti te dice el Señor a través de ese versículo. Es importante, es más, es lo primordial, es lo más necesario la palabra de Dios. Permanecer no es algo que comencemos y después dejemos de hacer. Permanecer es estar siempre firme bajo la misma cobertura, bajo la misma palabra. Jesús dice, si mis palabras permanecen en ustedes, memoriza la palabra del Señor, aliméntate de ella, medítala, escribe, haz versículos. Hoy, con las impresiones que tenemos, con todas las cosas al alcance electrónicas, podemos hacer versículos preciosos, podemos tener también imágenes hermosas en cada una de nuestras redes sociales.
No podemos quedarnos atrás. No podemos hablar con Dios con nuestro corazón lleno de nosotros. Tenemos que tener nuestro corazón lleno de la palabra de Dios. Permanecer es quedarse toda la noche meditando en la palabra, escuchando al Señor. Permanecer es aferrarse a leer la palabra hasta encontrar la respuesta que estoy buscando. Permanecer es entender que cada promesa que el Señor ha hecho se ha de cumplir y ha de llevar su propósito. Permanecer en su palabra. Esto es curioso, pero el permanecer en la palabra te va a llevar a una acción siempre. Dice la Biblia en el libro del profeta Ageo que el Señor inquietó a Zorobabel a través de la palabra para actuar, para hacer algo. Es necesario que empecemos a ver los milagros de Dios. Si quieres conocer a Dios, tienes que leer la palabra. Estamos tan ocupados tratando de hacer algo para Dios que en ocasiones no tenemos tiempo para leer la Biblia. Pero no nos damos cuenta que la clave de nuestro éxito, con toda empresa, en todo lo que hagamos, consiste en permitir que Dios haga algo por nosotros. Dios lo quiere hacer. Lee su palabra, Él te va a hablar a través de ella. Él te va a decir lo que debes hacer. Nosotros necesitamos hacer lo que hacían los reyes de Israel. Todos los reyes de Israel escribían a mano una copia de la ley para memorizarla. No te estoy diciendo que tú tienes que escribir con tu propia mano una versión de la Biblia, pero sí te invito a que leas más la palabra del Señor y puedas meditar en ella y puedas practicarla. Leer la Biblia sin meditar es como comer sin digerir. Disfruta ese alimento porque tu espíritu lo necesita. Permanece en el Señor y que tus palabras permanezcan en ti. Dios te bendiga y Dios te guarde.